Hola, sean bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión, el objetivo de él es describir el periodonto normal para que la sociedad estudiantil se familiarice con las características y componentes con el fin de poder más adelante entender a diferenciar las alteraciones que se producen cuando hay una enfermedad periodontal. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el periodonto? O tal vez, ¿qué sistemas comprenden el periodonto? O tal vez, ¿cómo se divide el periodonto? Entre muchísimas más preguntas. En este podcast te contestaremos todas esas dudas que tienes acerca del periodonto, con el objetivo de reforzar tus conocimientos acerca del tema. Sin más que decir, comencemos. Vamos a iniciar con el término periodonto. Este quiere decir peri, que es alrededor, y odonto, que quiere decir diente, por lo cual se refiere a los tejidos que rodean el diente. Vamos a encontrar dos tipos, que es el de inserción, que está conformado por el cemento, el ligamento dentario y el hueso alveolar, que mantiene el diente suspendido en el alveolo dentario. Y el de protección, que está formado por la encía y la unión dentogingival o el epitelio de unión, cuya función es proteger a los tejidos periodontales de inserción al construir una barrera entre otros. La encía en la mucosa masticatoria que rodea el diente puede ser dividida en dos porciones. La encía libre es un sistema funcional que comprende los siguientes tejidos, como lo son la encía, el ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso alveolar. Recordemos que el hueso alveolar consiste en dos componentes: el hueso alveolar propiamente dicho y el proceso alveolar. El hueso alveolar propiamente dicho se continúa como un proceso alveolar y forma la delgada placa ósea situada inmediatamente por fuera del ligamento periodontal. Tres de los tejidos del periodoncio, el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar propiamente dicho, están formados por células contenidas en el folículo dental de la pieza en desarrollo. El cuarto componente tisular del periodonto, es decir, la encía, no deriva del folículo dental. La principal función del periodonto consiste en unir al diente con el tejido óseo de los maxilares y en mantener la integridad de la superficie de la mucosa masticatoria de la cavidad bucal. El periodoncio, también conocido como aparato de inserción o tejido de sostén de los dientes, constituye una unidad de desarrollo biológico y funcional que sufre ciertas modificaciones con edad y que además sujeta a alteraciones morfológicas, funcionales y a cambios relacionados con las alteraciones del medio bucal. Ahora vamos a pasar con el periodonto, que lo vamos a dividir en dos unidades, la dentogingival y la unidad dentoalveolar. La unidad dentogingival está compuesta por la encía y el diente, más específicamente el epitelio oral del surco del epitelio de unión, las fibras dentogingivales y el esmalte. La unidad dentoalveolar está conformada por el hueso alveolar y el ligamento periodontal, así como el cemento radicular. Vamos a hablar un poco sobre la encía. Esta es la parte de la mucosa oral que cubre los procesos alveolares y también le podemos llamar mucosa masticatoria. Los límites de la encía se extienden desde el margen gingival en su parte coronal hasta la línea mucogingival en su porción apical. Todo esto sería la encía y el tejido queratinizado. La encía, a su vez, se divide en encía adherida. La primera va desde el margen gingival hasta un punto correspondiente a la proyección del fondo del surco gingival, al cual lo vamos a denominar surco marginal, y desde el surco marginal hasta la línea mucogingival va la encía adherida. La encía es generalmente de color rosado, aunque esta puede variar de acuerdo a muchos factores, como puede ser la edad o la raza. El aspecto normalmente es mate y en algunos casos presenta punteado similar a la cáscara de naranja. A este punteado se le denomina punteado gingival. Vamos a hablar sobre las estructuras de fijación del tejido conjuntivo. En el aparato de inserción gingival, las estructuras de fijación del tejido conjuntivo permiten la unión entre los dientes y los alvéolos, entre los dientes y las encías y entre los propios dientes. Estas estructuras comprenden haces fibrosas gingivales, ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar. Haces fibrosos gingivales. En la región supraalveolar aparecen haces de fibras colágenas que se entrecruzan entre diversas direcciones. Estos haces transmiten a la encía firmeza en la forma, la fijan al diente por debajo del epitelio de unión y la aseguran frente a las fuerzas de
cizallamiento. Además, estabilizan la porción de cada uno de los dientes y manteniéndolas bien adheridas. Los haces periostogingivales pueden considerarse también en un sentido amplio como parte de las fibras gingivales. El ligamento periodontal está situado entre la superficie radicular y el hueso alveolar y se compone de fibras de tejido conjuntivo, células, vasos, nervios y sustancias fundamentales. El elemento básico de los haces fibrosos son las fibrillas de colágeno de 40 y 70 de grosor que se disponen de forma paralela, formando fibras de colágeno y a su vez la reunión de numerosas de estas fibras origina los haces fibrosos de colágeno, que son las fibras de Sharpey, que se insertan por la parte en el hueso alveolar y por otra en el cemento radicular. Ahora vamos a hablar sobre el cemento radicular. El cemento es un tejido calcificado especializado que recubre las superficies radiculares y a veces pequeñas porciones de las coronas dentarias. Tiene muchos rasgos en común con el tejido óseo, pero no posee vasos sanguíneos ni linfáticos, no tiene inervación y no experimenta reabsorción ni remodelado fisiológico, pero se caracteriza por un depósito continuo durante la vida. El cemento cumple distintas funciones, brinda inserción radicular a las fibras del ligamento periodontal y contribuye al proceso de reparación tras las lesiones a la superficie radicular. Se reconocen dos tipos de cemento, el cemento primario o acelular, que se forma en el conjunto con la formación radicular y erupción dentaria, y el cemento secundario o celular, que se forma después de la erupción dentaria y en respuesta a las exigencias fundamentales. Se encuentra en el tercio apical y en la parte de la zona de la furcación. Suelen observarse pequeñas lagunas en el cemento de hasta 80 de profundidad, que contribuyen para las bacterias durante la formación de las bolsas. La apófisis alveolar o hueso alveolar son estructuras dependientes de los dientes que se desarrollan durante su formación y erupción y se transforman una vez que estos desaparecen. Se distinguen tres estructuras de la apófisis alveolar: el hueso alveolar propiamente dicho, hueso esponjoso, hueso compacto externo. El hueso compacto externo recubre la apófisis alveolar y a nivel de la entrada de los alvéolos, el borde o cresta alveolar se transforma en la lámina cribiforme o hueso alveolar propiamente dicho. El hueso que forma la pared alveolar tiene aproximadamente 0.1 y 0.4 milímetros de grosor y muestra numerosos orificios de pequeño tamaño, por lo que entran y salen del espacio periodontal vasos sanguíneos y linfáticos, así como fibras nerviosas. A esto se le denomina canales de Volkmann. El hueso esponjoso se sitúa entre el hueso compacto y el hueso alveolar. Los espacios medulares de la esponjosa suelen contener médula grasa. Para saber un poco más sobre los signos del periodonto sano, en la exploración visual de la encía, en la apariencia gingival, tenemos que tomar en cuenta que se debe de secar con jeringa de aire o gasas, pues la saliva que se encuentra ahí. Vamos a darnos cuenta que es un rosa claro, un rosa oscuro. Este es pigmentación melánica, una inflamación incipiente o aguda de un color rojo brillante. Una inflamación crónica, el tejido aparece con frecuencia de color rojo oscuro y púrpura azulado. El contorno, que es el margen y las papilas, vamos a encontrar que el margen gingival es plano y ligeramente rodeado, se adapta a la superficie radicular. El margen gingival se encuentra a 3 milímetros de la línea amelocementaria. Las papilas interdentales sanas presentan forma puntiaguda piramidal o son ligeramente redondas. Cuando hay diastemas o puntos de contacto abiertos, las papilas sanas son planas. La textura de la encía libre es sana, lisa y brillante. La encía adherida sana debe de estar punteada o piel de naranja, como ya se los había comentado anteriormente. La inflamación aguda debe de tener una textura perdida del punteado. La inflamación crónica, el punteado parece normal. Entre los signos del periodonto sano y la exploración clínica y sonda, encontramos que el margen gingival debe de determinar su posición frente a la línea amelocementaria, retracciones, hipertrofia y medir milímetros de desplazamiento. El sangrado es el signo más fiable de la inflamación. El sangrado al sondaje se cuantifica con diferentes índices gingivales.
Ahora vamos a pasar con el surco, que el sondaje normal es de 0.5 milímetros a 3 milímetros manual o electrónico. Se va a valorar 6 puntos de sondaje, que son 3 de vestibulares y 3 palatinos o linguales. Estas medidas se registran al periodontograma, representación gráfica del periodonto de inserción y sujeción. Entre la movilidad, el signo clínico de pérdida del soporte se cuantifica en grados de movilidad. La clase 1 es leve hasta 1 milímetro, con desplazamiento vestibular y lingual. La clase 2 es moderada hasta 2 milímetros y el desplazamiento es vestibular lingual. La clase 3 es intensa superior a 2 milímetros, desplazamiento instructivo vertical. En muchos casos, la enfermedad periodontal se puede parar con unas semanas de tratamiento, pero hay casos en los que van más allá y derivan un problema mayor con la pérdida de los dientes. Uno de los síntomas que nos avisa que nuestras encías no están sanas es el sangrado. Cuando nos sangran, nos están avisando que algo no va bien, ya que las encías sanas no sangran. Este sangrado puede ser debido a que tenemos gingivitis. La gingivitis es una de las enfermedades de las encías. Su sintomatología es cuando presentamos las encías más rojas, inflamadas y nos sangran. Esto puede ser debido a la presencia de placa bacteriana que se acumula y no somos capaces de eliminar con el cepillado dental. Además de la gingivitis, otras de las enfermedades del tejido periodontal es la periodontitis. Esta es comúnmente llamada como piorrea. Es una enfermedad que se presenta cuando, además de parecer la sintomatología de la gingivitis, hay una pérdida del hueso. Es decir, cuando nuestras encías están enrojecidas, sangran, han aumentado de tamaño y causan la inflamación que presenta, y además hemos perdido hueso de soporte de nuestros dientes. La periodontitis es muy común en adultos, aunque también puede presentarse en niños y adolescentes. Puede ser localizada en un sector o bien generalizada y tener la misma pérdida de hueso en toda la boca. Para prevenir las enfermedades periodontales es importante tener una buena higiene oral para eliminar y reducir el número de bacterias que las causan. Con una buena técnica de cepillado y el uso diario de hilo dental, lograremos prevenir estas enfermedades. Una buena técnica de cepillado dental es aquella en la que se llega a cepillar todas las superficies de los dientes desde el margen de la encía, pasando por las caras externas sin olvidarse de las caras linguales. Caras que dan al interior de la cavidad bucal, incluso por debajo de las encías, realizando movimientos circulares sin apretar y evitando dañar las encías. También contamos con la ayuda de enjuagues bucales. Con el enjuague bucal ayudaremos a eliminar e inhibir el crecimiento de las bacterias y reducir el riesgo de infección y no dañar dientes ni encías. Al igual, manteniendo una dieta equilibrada y adecuada, aumentaremos nuestra salud oral y ayudaremos a prevenir la aparición de más caries, ya que los alimentos ricos en azúcares propiciarán al medio para que las bacterias actúen. Es esencial tener unos buenos hábitos de higiene combinados con una dieta equilibrada para tener unas encías sanas. Uno de los consejos que les damos a la sociedad estudiantil es incorporar a nuestra dieta alimentos que contengan vitamina C. La gingivitis puede ser debida a una falta de esta vitamina. Y ya para terminar, debemos destacar que muchos de los pacientes no son conscientes de la importancia de tener unas encías sanas. Las enfermedades periodontales pueden afectar a la salud de otras partes del organismo. Por eso es tan importante mantener una buena higiene oral en casa y acudir al dentista de manera periódica para tener un control de nuestra salud oral y evitar futuros problemas. Esto ha sido por el podcast del día de hoy. Mis compañeros colaboradores y su servidora les damos las gracias por escucharnos.